Oye, el otro día estaba esperando mi consulta en el hospital y escuché a una mamá decir que no sabía por dónde empezar después de que el doctor le explicó el diagnóstico de su hijo que estaba por nacer. Y me quedé pensando, ¿cómo cambia la vida cuando descubres o te enteras que tu hija o tu hijo tiene alguna discapacidad? Porque no es solo una noticia, son muchas preguntas, es miedo y también muchas ganas de entender. Poco a poco van aprendiendo, buscan ayuda y encuentran nuevas formas de acompañar. Y aunque no es fácil, también es un camino lleno de fuerza y lleno de amor. Hoy en 80 millones vamos a conocer esas historias, porque entenderlas también nos enseña el cómo acompañar mejor. Ay, Buenos días. arrancamos con este domingo de 80 millones. Un domingo muy especial, ¿no, Saraí? Totalmente, estamos en mayo y mayo es de pura fiesta, la pura celebración, el apapacho, porque... Tu cumpleaños, Es casualmente. que estábamos tardando, ¿verdad? Sí. Además, al día, justo muy cerquita del Día de las Madres. Sí. Entonces, Doble. es maravilloso poder tomarse un tiempito y reflexionar, porque bueno, más allá del festejo, de regalar una plancha o una lavadora, por favor, no lo hagan. Pues quieres decir una plantita. No, y bueno, pues que a lo mejor allá en casa dijeron, híjole, ya se les olvidó el Día de las No, Madres, se nos 80 millones. Por supuesto que no, y justo el día de hoy vamos a dedicar este programa a todas las madres de personas con discapacidad y todas las madres con discapacidad también, ¿no? Y es que precisamente no podemos olvidar que hay un estimado, de acuerdo con el INEGI, de 3.9 millones de mujeres que son madres con discapacidad en nuestro país. Y por supuesto se enfrentan a diferentes retos para hablar de cuidados, de autonomía, pues de todo lo que implica ser una madre con discapacidad en nuestro país. Exactamente, y pues bueno, justo por ello vamos a tener pues una serie de invitadas, porque estamos hablando de las madres. Y justo lo que decíamos, se estima que en nuestro país hay más de 38 millones de mujeres que son madres y de estas cerca de 2 millones tienen hijas o hijos con discapacidad. No solo reconoceremos su labor, sino que hablaremos de retos, motivaciones e incluso estigmas que las rodean, porque vaya que todavía existen. Y bueno, para compartir su historia tendremos a Denny Hernández, activista que hace todo por Estelita. Es correcto. Y al hablar de discapacidad, es imposible dejar de lado la importancia de las redes de apoyo, tanto para las madres con diversidad funcional como para quienes acompañan la discapacidad en la vida de sus hijos e hijas. Esta mañana aquí en 80 millones también tendremos a Arlette Flores. Ella es activista y madre, quien alza la voz junto a su hijo Diego para visibilizar y acompañar lo que muchas veces parece fuera de la conversación, la discapacidad y las enfermedades raras. Y también las personas que viven sin diagnóstico, que también es un tema muy, muy importante de visibilizar. Y además, las madres y las figuras maternas son quienes muchas veces nos ayudan a construir un camino hacia la vida independiente, hacia la libertad. Y así que recibiremos a Norma Acosta, quien es fundadora de Amigos Caleidoscopio, un espacio que creó a través de su propia historia y que hoy recibe a más personas con diversidades funcionales y es un acompañamiento para lograr autonomía, libertad. Qué importante que todos vayamos en ese camino, ¿verdad? La autonomía, la libertad Sí. y el acompañamiento que es tan importante, y por eso también tenemos que agradecer a Vanessa González que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana, porque después ahí se nos junta el mandado. Sí. Muchísimas gracias, Vane, e Ivonne Cárcova, que Ivonne estará Cárcova, más que adelante. vendrá. Y bueno, vámonos recio con el programa que estará a todo dar y vamos a conocer el derecho a la maternidad. Decidir sobre la maternidad forma parte de los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de las mujeres con discapacidad, se reconoce. Sin embargo, no siempre se ejerce en condiciones de igualdad.
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 6 que las mujeres con diversidad funcional deben ejercer plenamente sus derechos humanos sin discriminación. Además, en su artículo 23 reconoce su derecho a mantener la fertilidad y establece que son libres de decidir si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento, así como acceder a información y servicios de salud reproductiva adecuados. El modelo de protocolo para la maternidad de mujeres con discapacidad, impulsado por la ONU, propone lineamientos para garantizar una atención digna, accesible y sin discriminación. Aunque no es obligatorio en México, es una herramienta útil para orientar políticas públicas, capacitar al personal de salud y mejorar la atención institucional. Este modelo plantea acciones concretas: asegurar el consentimiento libre e informado, brindar orientación en formatos accesibles, respetar las decisiones sobre reproducción y garantizar apoyos durante el embarazo, el parto y la crianza. El derecho a la maternidad parte de algo fundamental: la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, sin prejuicios, sin imposiciones y con un pleno respeto a la autonomía. Estamos de regreso en 80 millones, querido Oscar, y bueno, tenemos invitada. Exactamente. Recibimos en el estudio a Andrea Skilsen Enríquez, tiene 39 años y además de ser mamá, que ya esa es una chambota, es licenciada en diseño de modas. Para ella, ser mamá es su mayor motivación y una parte muy importante de su vida, ya que asegura la impulsa a seguir rompiendo barreras. Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a 80 millones. Y pues nada, arranquemos, si te parece, querido Oscar. Andrea, cuéntanos esto de romper barreras, de decir, no me voy a quebrantar, y esos nos se van a convertir en retos por rebasar, ¿no? Por cumplir. Sí, así es. O sea, ahora sí que es, en este caso, en mi caso, el desear ser mamá, pero además también ser profesionista y decir, bueno, no me voy a quedar solo con lo que todo el mundo piensa, que tal vez no se puede hacer. O sea, empezar a rebasar lo que todo el mundo puede llegar a tener como algún prejuicio, pero justamente es como decir, bueno, ¿y por qué no? Si mi maternidad es deseada, tengo el derecho, si yo deseo ser mamá, pues de hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también puedo ser profesionista, puedo trabajar. Entonces, en esa parte sí es como de ir rompiendo todas esas barreras. Y es que me parece además muy natural. La conducta de los seres humanos es, no en todas las personas, desde luego, pero muchas veces, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero somos metiches los seres humanos. Nos metemos en donde no nos incumbe en realidad. Y completamente de acuerdo con lo que dices, es un derecho el ser madre, desde luego, decidir en qué momento lo quiere ser, cuántas veces lo quiere ser, y muchas veces las personas, pues con prejuicios o tal vez con no sé por qué ciertas autoridades, empiezan a juzgarlo. ¿Encontraste en ese camino tú estos cuestionamientos de cómo le vas a hacer? ¿Ya pensaste? O sea, que te dan para atrás lejos de impulsarte o apoyarte. Sí, justamente sí encontré de repente este tipo como de prejuicios, que muchas personas me decían, ¿estás segura? ¿Ya lo pensaste bien? O sea, tenía que pensarlo como 2 veces, ¿no? Y uno a veces entra en esa misma duda y es como de, sí, o sea, entran miedos, y también al mismo tiempo como que cuando ya te cae el 20 de que ya lo vas a realizar o estás en esa parte, a mí sí me entró muchísimo miedo, pero yo quería ser mamá, siempre tuve la convicción. Entonces, justamente el cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, cómo me vayan a ayudar, pero pues al final todo sale, ¿no? Todo tranquilo. Y sí, sí encontré de repente uno que otro comentario negativo o de duda, pero era, yo creo, más por ellos que por mí. Entonces... Andrea, si nos puedes compartir justo cómo ha sido esa maternidad, ¿no? Porque cada una vivimos maternidades distintas. Tú desde el momento en que recibiste a tu bebé, ¿no? Y en ese momento los corazones empezaron a latir juntos y dijiste, o sea, vamos a estar juntos siempre, ¿no? Sí,
Sí, es que sí es un cambio siempre de 180 grados para cualquier mamá. Entonces, ya justamente cuando pues nace mi hijo, de repente yo decía, bueno, ¿y cómo lo voy a cargar? ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿Cómo lo voy a bañar? Tuve mucho apoyo y es algo que hay que también decir, bueno, tengo derecho a tener ayuda, puedo tener ayuda, eso no me hace menos competente en lo que hago. Y justamente es como decir, bueno, pues ahora iremos creciendo juntos y aprendiendo juntos. Y esto también ha ayudado a que mi hijo pues sea una persona más paciente, que también sea más consciente de todo lo que hay, porque no todo es como una maternidad como normalizada. O sea, de hecho, yo creo que ninguna maternidad deberíamos de normalizarla. Es complicado, tiene sus momentos buenos y también pues hay momentos complicados, difíciles, pero siempre al final es algo muy satisfactorio. Claro. Oye, ¿y cómo se llama tu hijo? Se llama Dante Tristán. Pues a Dante le mandamos desde aquí, desde el estudio de 80 millones, un enorme saludo y un abrazo con mucho cariño. Y a continuación, ¿qué te parece? Vamos a conocer la historia de María Paredes. Ella es, María Paredes Albor. Ella es una destacada paratleta mexicana. Ha construido un legado histórico en el deporte adaptado nacional al brillar en el tenis de mesa en silla de ruedas y más recientemente en el para powerlifting. Entonces, yo creo que esto provoca mucha curiosidad. Sí. ¿Quieres conocer su historia? Sí, por supuesto. Pues vamos a verla. Gracias. Mi nombre es María Paredes Albor. Soy una mamá, soy profesionista, soy atleta. Los retos para mí siempre son de día a día. Ir a un supermercado, venirme a entrenar, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. El deporte me ha otorgado esa disciplina, la resiliencia, la fortaleza y afrontar día a día todos esos retos. Ser mamá también ha sido un gran reto, pero para mí el amor es lo principal. Tenerme amor a mí misma, tener amor a lo que realizo, eso me ha dado la pauta. No lo puedo realizar, no puedo subir esas escaleras, no me puedo desplazar, sino es todo lo contrario, es decir, sí puedo. Mi hija no es un obstáculo, sino es esa gama de oportunidades que he enfrentado tanto en lo social como en lo personal. El hecho de tener una discapacidad no quiere decir que una mujer no pueda maternar con amor y con el ejemplo sobre todo. Necesitamos una sociedad que sea con más apertura, con menos prejuicios y más oportunidades en el ámbito social. Y esto es el ejemplo que tengo que dejarle a mi hija, de decirle que todo lo que ella se proponga lo puede hacer, lo puede realizar y lo puede cumplir. Pues ese es el testimonio de María Paredes. Te agradecemos mucho, desde luego, que lo hayas compartido con nosotros, pero me quedo pensando, después de conocer parte de su historia, mi querida Saraí, qué difícil es también, porque simplemente la carrera de un atleta es complicadísima. Tienes que tener toda una vida de preparación y disciplina. ¿En qué momento te da tiempo para ser mamá y además viviéndolo con una discapacidad que evidentemente pues también allí complica como nos lo compartes también, ¿no? Entonces... Qué bueno que lo reconozcas, querido Oscar, pero regresando con Andrea, justo esa parte, cuéntanos un poquito, porque tú decides dedicarte al diseño de modas, decides también llevar a la par, ¿no?, tu desempeño profesional y no sentir también esa culpa, que siempre está ese fantasma ahí. Claro, mira, yo estudié diseño de modas, nunca me pude dedicar al 100% a mi carrera, desgraciadamente, pero encontré como otras oportunidades de empleo. Si bien no ha sido como lo que más me acomoda, eso también me ayudó a encontrar empleos de home office desde casa, desde mucho antes de la pandemia. Y justo yo siempre he tenido que buscar cómo acomodarme para poder hacer pues toda esta parte profesional y al mismo tiempo pues ser mamá, ¿no? Ahorita estoy trabajando en atención a clientes en una empresa que hace
bolsos y accesorios, que es Love Knock. Ayuda a mujeres con discapacidad, a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, sigo estudiando, preparándome. Estoy estudiando diseño UX UI. Estuve con una fundación que se llama Impact Click. Y también ahorita estoy haciendo mi portafolio y viendo lo que es por la parte de la SEP, para tener la certificación también de la SEP. Entonces, y para tener un mejor empleo, tener un mejor, pues ahora sí que... Desempeño. Así es. Claro. Oye, y entonces no duermes, Andrea, porque con todo esto que nos comentas, honestamente haces un montón de cosas. ¿De dónde sacas la energía? ¿De dónde te motivas? Porque honestamente es complicado todo lo que haces. Sí, pues mi hijo es mi mayor motor, mi mayor motivación, pero también tengo mucha ayuda. O sea, si no fuera por la ayuda en casa, también sería bastante complicado. Entonces, ¿Qué es tan también importantes son las redes de apoyo? Sí, claro, porque también hay que ser conscientes que sí se necesita ayuda, sí se necesita apoyo. No es tan sencillo, pero se puede hacer, o sea, igual se puede ir acomodando uno, ¿no? Claro. Al momento, por ejemplo, de llevar a tu hijo a la escuela, al colegio y encontrarte con otras madres, ¿qué tanto también viene de ahí esa red de apoyo o qué tan difícil ha sido, no? Porque, bueno, estaba esa famosa frase de que entre mujeres, ¿no? Sí, pero yo creo que hombres y mujeres también somos de esa naturaleza. Bueno, ahorita actualmente en la escuela donde está mi hijo, la verdad es que con las mamás y los papás de la escuela he tenido bastante apoyo. Todos, pues ahora sí que son muy, muy conscientes, nos llevamos muy bien. Sí, cuando él era más pequeño tuvimos ciertas situaciones, sobre todo con maestros. Y bueno, esa parte fue un poco más difícil, pero ahorita en la escuela donde está también es un poco incluyente. Digo, les faltan cierto tipo de accesibilidad, pero tienen a niños con autismo, niños con síndrome de Down o trisomía. Entonces también eso ayuda a que pues la nueva generación sea como más consciente de todo esto y lo vea con normalidad, como debe de ser. Realmente es que no se impactan, no se impresionan, ya lo ven como algo como debe de ser, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? La convivencia, ¿no? Así es, ya de manera muy, muy normal todo fluye, muy, muy tranquilo. ¿Qué te gustaría que cambiara para que te sintieras, no sé, fluyendo de una forma mucho más natural? Bueno, todavía hay muchas barreras por cruzar, por sí, claro. trascender. Hay muchas barreras de accesibilidad, por supuesto. Hay muchas barreras de pensamiento de la gente. Y pues justamente que ahora sí la gente puede ir cambiando esos pensamientos para entender que nosotros como mamás también tenemos el derecho a maternar, tenemos el derecho de ser profesionistas, tenemos el derecho de salir adelante y de vivir una vida con plenitud. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades y gracias. Muchas Esta es tu gracias. casa. Muchas gracias. Qué Pues gusto estar aquí. Vamos a un corte. Y Hacemos una regresamos. pausa y regresamos. Regresamos a 80 millones en este domingo. Muchas gracias por continuar con nosotros. De verdad que les agradecemos profundamente su atención. Y además, queremos recomendarles que nos llamen y que busquen en las redes sociales también la programación y obviamente todo, que nos compartan, que nos manden preguntas. A propósito de ello, tenemos una llamada. Esta es de Ricardo Castro y nos dice: tengo una hija con discapacidad visual. Me gustaría que ella contara su historia. Le gusta cantar, ha terminado ya la secundaria. Me gustaría que pudieran entrevistarla. Oye, mi querido Ricardo, pues primero les mandamos a ti y a tu hija un gran saludo y a su familia.
por parte de 80 millones y desde luego esta llamada pues se la vamos a compartir al equipo de producción del programa y ojalá muy pronto pues podamos tenerlos aquí en el estudio de 80 millones y compartir su historia. Por supuesto, un testimonio, o saber un poquito más de ustedes. Claro. Y ahora tenemos la suerte de tener a Arlet, mamá de 2 hijos, entre ellos Diego, quien vive con una enfermedad rara y además sin diagnóstico. Ella es cuidadora primaria, activista también. Cuéntanos un poquito, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, de verdad, un placer. El gusto es nuestro. Y que además pues no ha sido fácil, ¿no? Está lleno el camino lleno de retos, complicaciones, luchas. Cuéntanos un poquito sobre esa parte. Híjole, pues es un tema complicado. La verdad es que sí, no voy a mentir, no voy a decir que ha sido fácil la maternidad en este aspecto y en toda la extensión de la palabra, porque, por ejemplo, Diego, teniendo una enfermedad rara, sin diagnóstico, tiene una discapacidad neuromotora no visible. Entonces, sí ha sido difícil, pero la verdad es que lejos de todas estas dificultades, creo que me han enseñado, me han transformado finalmente. Creo que me han enseñado a partir de cosas y a poder visibilizar y valorar cosas que ni siquiera yo sabía que podía lograr. Con toda, la verdad es que todo viene desde el amor para los hijos, desde es de sacar esa fuerza de donde no sabes ni siquiera que lo tenías. Este es un punto muy importante el que tocas y creo que muchas mujeres podrán entender lo que tal vez nos vas a explicar a continuación. No te lo esperabas, no sabías cómo actuar. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes incapaz? ¿Te sientes rebasada? ¿Cómo lo viviste? En un principio, sola. La verdad es que yo creo que cuando uno va a ser mamá, la verdad es que, como dicen, ¿no? O sea, tú tienes, no sé, te esperas, o a lo mejor vas haciéndote como esas expectativas de cómo va a ser tu maternidad, de cómo la vas a vivir y todo, y de repente cuando te llega por sorpresa esta parte de vivir con algo que no conoces, porque, por ejemplo, las enfermedades raras, yo hasta que tuve a Diego fue que escuché la terminología de enfermedad rara y el que no tienes qué es lo que va a pasar el día de mañana, qué es lo que viene o cómo hacerlo, porque pues vayan, todas las maternidades no vienen como con un manual, pero ya cuando vienes con una enfermedad y todo, sí, te llenas de miedos, te llenas de incertidumbres. El mayor miedo es pues saber que puedes perder a tu hijo, y más cuando los médicos te van dando y te van llenando la cabeza de, sabes que pues yo creo que no va a llegar a tal edad, o sabes que pues de tantos años no. Y que no está en tus manos. Exactamente, y uno hace todo lo posible. Por ejemplo, en el 2023 Diego cayó en coma y nos dieron que tenía solamente el 1% de probabilidad de sobrevivir, y si en ese 1% él sobrevivía, teníamos que adaptar totalmente todo porque él iba a quedar pues con muchas secuelas. Afortunadamente Diego está bien, sí tuvimos que reaprender a caminar, a hablar, a moverse, a comunicarse, a todo, pero tu casa se convierte en una extensión del hospital, porque medicamentos, tripiés, concentradores de oxígeno, todo lo necesario para que él pueda llevar una mejor calidad de vida. Pero realmente tienes que aprender a sobrevivir en muchos aspectos, tienes que aprender a poder sobrellevar, y te vuelves investigadora, te vuelves de todo, porque así es la maternidad. Y justamente en ese tema de sobrevivir, las redes de apoyo, y ¿por qué? ¿Qué te impulsó? ¿Qué retos o qué dificultades para llegar con Diego a la Cámara de Diputados a exigir qué? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto que te hacía falta, que les hacía falta? Desde los derechos. Exactamente. Los derechos, la justicia, el que, la verdad, no somos la única familia viviendo con un tema de esta situación,
y la verdad es que no queríamos que alguien más tuviera que pasar toda la odisea que nosotros tuvimos y tenemos todavía que seguir pasando, porque la verdad estamos en un tema que creo que rebasa a lo que muchas veces el gobierno llega a hacer, lamentablemente, porque no está preparado. O sea, uno se tiene que adaptar a, y no está el mundo preparado para personas con cierto tipo de enfermedades y discapacidades. Así que lo que hicimos fue crear, ir a meter una ley, inscribir una ley de salud para que los derechos se hicieran valer sobre las personas con enfermedades raras, con ciertas discapacidades, para que ellos tuvieran como tal lo que es por derecho de todos, el derecho a la salud y a una mejor calidad de vida. Desde luego, y es que por alguien tiene que empezar, por supuesto. y que hayan sido ustedes o que haya sido tú y quienes te apoyan es fantástico. Y marcaste una diferencia también, no somos la única familia, no somos los primeros, no queremos que pase más, queremos conocer otra historia que evidentemente han vivido una situación más o menos similar. Ahora vamos a conocer la historia de Erika Gutiérrez. Erika Gutiérrez, exactamente, y su hijo. Vamos a verla. Yo soy Erika Michelle Gutiérrez Ríos. Mi hijo se llama Elías, es el más pequeño de mis 3 hijos. Él nació con una condición que se llama plagiocefalia coronal del lado derecho, que quiere decir que es la sutura de su cráneo, de la parte de la corona, cerró dentro del útero. Eso causó que él tenga un retraso en su neurodesarrollo. Es una situación difícil, primero por la aceptación, pues te duele que tu hijo tenga eso. También la manera en que los doctores te manejan los diagnósticos, lo fríos que son, pues te rompe. Con el pasar de los meses, cuando tenía a mi pequeño, vi que la simetría de su cara era diferente. Fui con muchos doctores y me decían que era algo postural, hasta que llegué a un doctor que pues fue el que me llevó con más especialistas y me dijeron que era lo que pasaba con mi hijo. Pues yo soy la que le entiende, la que descifra su hablar, porque él no tiene mucho lenguaje. Va a terapias, va al doctor, genetista, neurólogo, terapia física. Ya ahorita tiene terapia de lenguaje, entonces ya está soltándose un poco más a hablar, pero pues las miradas, el no hagas eso, o así no, o el te quiero, el te amo. Con vernos sabemos lo que queremos los dos. Entonces pues es un vínculo, pues él sabe todo de mí, yo todo de él, o sea, es grande, es fuerte. Conocí más gente con niños parecidos o con condiciones similares. El que te escuche a alguien, el escuchar a los demás te hace fuerte y decir sí puedo. Muchas veces nos marginan, nos señalan, nos juzgan, sin siquiera vivir un poquito de lo que nosotros vivimos diario. Yo quisiera pedirles entendimiento, pues nada más que no nos juzguen. Así es, respeto, que no, sin juzgar, ¿no? Desde ahí viene el respeto, justamente. Muchas gracias, Erika y Elías, por compartir con nosotros justamente su historia en este testimonio. Y seguimos charlando con Arlette Flores, justamente sobre este abanico de maternidades, ¿no? Y de ser mujer, de ser pareja, de ser empleada o independiente, o además madre, y además tantísimas, actividades, sí, metas. Y matices, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que ahorita bien lo comentaban, que realmente el juzgar a alguien, el que a lo mejor solamente no conozco la historia que hay detrás, pero sí me atrevo a señalar, ¿no? El que te dicen, pues es que no hubiera sido mamá, o cosas así, cuando realmente no se sabe lo que se vive, ¿no? Y muchas veces como mamás yo creo que siempre con este aspecto nos dicen, tienes que ser fuerte, ¿no? O sea, es que si te ven débil, pues ¿en qué momento? Yo creo que se vale romperse.
Yo creo que se vale, es totalmente válido que tengamos miedo, es totalmente válido que nos sintamos de repente, híjole, que no podemos más y que saquemos todo eso, porque no es verdad, no todo el tiempo tenemos que ser fuertes, porque detrás de esa mamá somos mujeres que también tenemos y queremos cumplir ciertos sueños, ciertas metas, y se puede, claro que se puede, aún con esta maternidad difícil, claro que se puede tener todas esas metas, lo transformas y lo trabajas desde otra manera, desde otro punto, y finalmente, en mi caso tengo 2 hijos, mis 2 hombrecitos, la verdad es que se han vuelto mi equipo, nos hemos vuelto un conjunto para poderlo trabajar, pero yo creo que sí, esta parte de que todo el tiempo tienes que ser fuerte, no, porque se vale romperse de vez en cuando y se vale también que te vean como el ser humano que eres también una persona, cada uno somos un ente, ¿no? Una sola. ¿Llegaste a escuchar en algún momento esta pregunta tan incómoda e imprudente de ¿para qué tuviste hijos? Sí. ¿Qué respondiste en ese instante? La verdad es que te dejan helado, te dejan así como, pero en esa parte comprendí que finalmente creo que todo el mundo en algún momento creo que nos hemos convertido en juez, crítico y verdugo de alguien, ¿no? Y yo creo que no. Pero, ¿y cómo responderías ahora si te la volvieran a hacer? La verdad es que si alguien me dijera por qué quise ser madre, porque no lo cambiaría por nada del mundo. No cambiaría nada del mundo. Obviamente, pues uno no es que desee que nuestros hijos nazcan con ciertas condiciones, pero no cambiaré por nada del mundo a mis hijos. Me encanta poder acompañarlos en este camino, me encanta que ellos me hayan enseñado esa fortaleza que yo no sabía que tenía, y quiero seguirlo haciendo, y simplemente si me lo llegaran a preguntar, no lo cambiaría. Y creo yo que cada quien habla desde lo que tiene en su corazón. Exactamente. Por supuesto, ese comentario viene de las propias carencias, claro, ¿no? Desde la ignorancia. Y proyecta, exacto. Y Arlet, ¿qué edad tienen tus hijos? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo Pues es el el mayor, bien pequeño, tiene 26 años. Ay, baila todavía en por el eso, jardín por de eso niños. hacen equipo también, ¿no? Ya, chiquito. por eso ya son tus hombrecitos. Claro. Sí, o sea, y Diego tiene 16. O sea, sí hay una diferencia grande, pero la verdad es que ha sido, híjole, lo más maravilloso, porque se llevan muy, muy bien. Y Fer, se llama Fer, mi hijo mayor, ha sido, o sea, híjole, me apoya y es mi gran apoyo, y su compañero y mejor amigo de Diego. Y la importancia de hacer equipo y también de las redes de apoyo, ¿no? Que justamente lo que decíamos antes, que a veces son la familia de sangre y a veces es la familia que van encontrando, que no sabían que tenían, ¿no? Totalmente. Yo creo que muchas veces en estos casos yo me he encontrado que a lo mejor crees que de quienes más esperas es tu mejor red de apoyo. Y muchas veces no. Muchas veces viene de las familias que viven la misma situación que tú estás viviendo. Exacto. Y que se vuelven como una familia para ti. Digo, mi red de apoyo es mi mamá y mis hijos, son mi mayor red de apoyo, pero he conocido en este camino a familias tan extraordinarias que también tienen historias detrás de ellas complejas, pero que todos apoyándonos realmente es lo mejor. Sí, pues y aquí está la prueba, desde luego. Mi querida Arlet Flores, muchísimas gracias. Esta es tu casa. No, muchas gracias. Vuelve cuando gustes. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a ver qué se trae Raulito. A ver, mamás que también rompen barreras. Hola, soy Raulito y estoy de vuelta. Oye, ¿tú sabías que hay mujeres con discapacidad que también son mamás? Sí, ellas cuidan, enseñan, acompañan y toman decisiones todos los días, como cualquier mamá. Pero muchas veces enfrentan barreras que no deberían existir. Barreras en los servicios de salud, en los espacios públicos o en la forma en la que otras personas piensan.
La maternidad también es un derecho. Y con accesibilidad, información y respeto puede ejercerse con autonomía. Cuando quitamos las barreras, más mamás pueden vivir su maternidad en igualdad de condiciones. Porque todas las personas tienen derecho a cuidar y a amar. Y yo te amo mucho a ti. Mi querido Gus. Ya estamos de regreso, seguimos hablando sobre maternidad, las implicaciones y pues todo aquello que muchas veces no se dice, ¿no? O no se habla de la maternidad. Sí, que tenemos que quitar todo, justo esos mitos en torno a que esa madre perfecta, esa mujer que dormía preciosa y se despertaba igual y preparaba esos desayunos y ponía esos lonches, ¿no? Y que dices, ¿y a qué hora? Y pareciera que a veces la maternidad es una especie de merecimiento, ¿no? O sea, como que hay un prejuicio social de quién sí puede y quién no puede, y creo que es una idea que necesitamos derribar, ¿sabes? Y para eso está 80 millones. Es correcto. Y pues, ¿qué te parece entonces si vamos a ver esta cápsula sobre los mitos y realidades de la maternidad? Vamos. La maternidad no es una experiencia única ni universal. Está influida por el contexto social, las condiciones de vida y las decisiones de cada mujer. Aún así, cuando se habla de mujeres con discapacidad, persisten prejuicios que ponen en duda su derecho a maternar. En la actualidad, prevalece la idea de que las mujeres con discapacidad no pueden ser madres. En la práctica, muchas sí lo son, y su experiencia demuestra que la maternidad no está determinada por una condición física, sensorial o intelectual, sino también por el acceso a información, apoyos y derechos. También se suele asumir que no tienen la capacidad para cuidar a sus hijas o hijos, pero la crianza no depende de la discapacidad, sino de las condiciones en las que se ejerce, como las redes de apoyo, la accesibilidad y los recursos disponibles. Otra idea extendida es que, si se embarazan, necesariamente transmitirán su discapacidad a sus hijas o hijos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las discapacidades no son hereditarias. Además, existen opciones de información y atención médica que permiten tomar decisiones informadas sobre la reproducción. Más que limitaciones individuales, los principales obstáculos son sociales. Falta de accesibilidad en servicios de salud, prejuicios del entorno e incluso del personal médico y escasa información adaptada. También existe el riesgo de violencia obstétrica y decisiones influenciadas por estereotipos. Los estigmas sobre la maternidad de mujeres con discapacidad siguen presentes y se alimentan de la falta de información y sensibilización. Cambiar esta mirada es una tarea colectiva que implica reconocer la diversidad como parte de lo humano. Muy bien, pues estamos de regreso y ahora vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, Alicia González, quien vive con una discapacidad visual causada por una catarata congénita que con el paso de los años pues perdió completamente la vista, pero ella, vamos, nada la detiene, es madre de 4 hijos y ha enfrentado la maternidad justo, imparable, pero también atravesando distintos retos. Así que Alice, bienvenida a 80 Gracias. millones. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. No, y es un gusto tenerte con nosotros, Alicia, con nosotras. Y justamente, pues yo te quiero preguntar, porque por ahí supe que pues la discapacidad ha estado como muy presente a nivel familiar, ¿no? En tu vida, en tu día a día. ¿Cómo ha sido esto, tanto como hija, como madre, etcétera, etcétera? Ha sido muy difícil. Yo tuve una vida muy difícil desde la infancia. Sufrí maltratos, agresiones. Me salí muy chica de la familia. Yo soy originaria del estado de Querétaro.
Desde los 8 años de edad yo abandoné la casa y me vine aquí a la Ciudad de México, pues a tratar de salir adelante, y pues lo he logrado. No digo que ha sido fácil, ha sido muy difícil. Después pues me casé, tuve a mi primer hijo, fue muy fuerte para mí el saber que mi hijo nació con discapacidad. Yo sentía que se me venía el mundo encima. Yo decía, ay, ¿qué va a pasar con mi hijo? No voy a poder. Pero lo logré, buscando apoyo, tocando puertas para que pudieran atenderlo. Y pues una vez que vi que mi hijo podía salir adelante, pues me volví a embarazar. Y vino la segunda hija, igual, con discapacidad. Vino un tercer hijo, él nació bien, gracias a Dios. Después quedé viuda, ya con vista muy poca. Y decidí tener un cuarto hijo, ya de otra persona, pero pues también nació con discapacidad. Y de ahí pues fueron retos más fuertes para mí, porque pues yo ya estaba viuda, ciega totalmente. Sí, ha sido difícil porque pues aparte que nos hace falta mucho apoyo. Hay muy poco apoyo para personas con discapacidad. Ahora vamos a ver un testimonio de Circe Rosales. Ella es escritora, madre de 4 hijos y también vive con discapacidad múltiple. Entonces vamos a conocer este testimonio y continuamos contigo, Alicia. Gracias. Mi nombre es Circe Rosales León. A mí me gustó escribir desde pequeña, desde niña, a pesar de que nací yo con problemas de visión. Pues la verdad es que siempre soñaba con que escribía en mi brazo, que escribía en los cuadernos. La verdad es que la escritura para mí siempre fue un motivo de expresión. Y bueno, más adelante cuando se van presentando cada una de las discapacidades en mi vida, que van aumentando todas las condiciones, fue una manera de ir expresando mis sentimientos, de ir describiendo cómo me sentía. Cuando llegan ya mis hijos con discapacidad, pues aún más, porque yo creo que todos tenemos una historia que contar y es importante pues platicarla a los demás. No solo es que yo haya tenido discapacidad, sino que a mí también me gusta la enseñanza y antes de que llegaran mis hijos con discapacidad, me empecé a dedicar también a la enseñanza de niños con discapacidad. Para mí es muy apasionante el enseñar, el poder desglosar cómo los chicos con necesidades educativas especiales estructuran su pensamiento y eso la verdad es que me ayudó muchísimo cuando llegaron mis hijos. Me tocó estar primero del lado de maestro y terapeuta y después pues ya la vida me pasó del otro lado como madre de familia. Mis 2 hijos son muy diferentes. Mi primera hija con discapacidad, Citlali, llega con síndrome de Down y posteriormente desarrolla una enfermedad neurodegenerativa. Cuando nace y me dan la noticia, al principio bueno, me empiezan a decir que mi hija podía tener algo, me empiezan a hablar de que le tenían que hacer un estudio genético. Digo, por los conocimientos que ya tenía yo me iba imaginando qué era y bueno, ya cuando me la entrega la enfermera, la tengo en brazos y empiezo a sentir tristeza. Y entonces cuando empiezo a sentir tristeza, ella suelta el llanto, ¿no? Empieza a llorar y es cuando yo me doy cuenta que yo tengo que ser fuerte para ella, ¿no? Y entonces pues ya la empiezo a tranquilizar y ella se empieza a tranquilizar y entonces pues a partir de ahí me doy cuenta que hay una conexión también muy fuerte con ella. Pero ella es no verbal, esto es, tiene un repertorio de 15 palabras verbales y pues sí había una necesidad de poderme comunicar con ella. Tratamos de ir implementando tableros de comunicación,
de ir implementando lengua de señas que nos pudieran ayudar a comunicarme con ella. Cuando llega Jonathan y él llega por adopción, él tiene parálisis cerebral, no tiene control de tronco, únicamente mueve su mano izquierda y con esa mano es con la que voy implementando lengua de señas y él empieza a comunicarse con nosotros. Él no tiene discapacidad intelectual severa como mi otra hija Citlali y entonces, bueno, a través de la lengua de señas con su manita izquierda, pues es como nos comunicamos con él. Cuando estaba yo embarazada, yo recuerdo haber pensado, si yo tuviera un niño con discapacidad, podría ayudar a las demás mamás de niños con discapacidad. Inmediatamente pienso, ¿qué estoy diciendo, no? Llega Citlali y bueno, empiezo ya a trabajar con ella, empieza a crecer. Y cuando entró de voluntaria a Casadif, conozco a Jonathan y también lo vuelvo a elegir. ¿Por qué? Porque yo pienso que yo ya tenía habilitado, digamos, el camino de enseñanza, de aprendizaje. Yo ya sabía qué hacer con Jonathan. Yo creo que el amor de mi vida es mi hijo Jonathan. Sí creo en el amor a primera vista, pero en el caso de cómo nos encontramos fue mirada a mirada y ahí yo ya supe que no lo podía dejar. Muchísimas gracias, Circe, por compartirnos pues ese amor que se desborda. Y justo, Alicia, cuéntanos, por favor, de tus hijos. ¿Qué hacen? ¿Cómo es también esa relación? El mayor, él trabaja en una tienda de autoservicio. Mi hija, como también tiene discapacidad, y sus dos niños también tienen discapacidad, o sea, mis nietos, ella se dedica a vender bolis que son como congeladas. Pues yo le apoyo también en lo que puedo, porque digo, mis niños, pobrecitos, los nietos, pues sí me duele verlos con la discapacidad. Entonces, pues ahí entre todos nos apoyamos. Creo que eso es como lo más importante, ¿no? Este sistema de apoyo que han construido y que pues muchas veces, sí, las barreras están ahí, los obstáculos, las situaciones, pero pues hoy estás aquí con nosotros, Alicia, compartiéndonos ese testimonio. Trato de ser, si no la mejor madre, pues una buena madre. Oye, Alicia, pues estamos por concluir este bloque, pero me habías dicho que querías mandar un saludo, ahora es el momento. Hola, saludos, chicas en foro, mujeres con discapacidad y también a la familia que se quedó en casa esperándome, echándome porras. Pues desde aquí les mando un cordial saludo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Alicia. Le mandamos también saludos a la familia allá en casa. Y pues siempre tu casa, 80 millones, Alicia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Fue un gusto estar aquí compartiendo pues parte de lo que he vivido y de que no debemos de rendirnos. Y vaya que has vivido. Muchísimas gracias, Alicia. Y vamos a un corte. Continuamos aquí en 80 millones. Y estamos de regreso aquí en 80 millones, seguimos hablando sobre maternidad y discapacidad y pues la importancia de escuchar todas las voces, Lore, de que pues no todo es miel sobre hojuelas, de que la vida a veces es compleja, ¿no? Y esos matices pues se han visto reflejadas en las voces de 80 millones. Y qué bueno, y seguiremos en ello. Y justamente para continuar en este tema y recordar los retos, motivaciones y todas las inspiraciones también de las madres, vamos a compartir con ustedes el testimonio de Karen Valencia. Ella, bueno, nos va a contar un poco sobre retos emocionales y de también ser madre, ¿no? Ella es madre de Itzae, lo que implica, porque pues su hija vive una condición de discapacidad múltiple, entonces a veces de eso no hablamos tanto, pero pues hay que decirlo y hay que mencionarlo y pues vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Soy Ana Karen Valencia Ruiz, mi hija se llama Itzae y tiene 9 años. Itzae tiene discapacidad múltiple, tiene hipoacusia bilateral profunda. Pues cuando nació
tuvo varias condiciones, también tiene ya discapacidad intelectual diagnosticada y tiene un síndrome que se llama Lennox-Gastaut, que son convulsiones de difícil control. Pues el reto es muy fuerte porque uno cuando va a ser mamá no se prepara para que va a llegar a su vida y a mover todo por completo un pequeño o pequeña con discapacidad. Pero pues como fue prematura y tuvo muchas complicaciones en su nacimiento, pues ahí fue hacer un cambio radical, conocer nuevas herramientas y pues ahora sí que lo que ya se había aprendido, excluirlo, borrarlo y aprender nuevas cosas, pero de inmediato porque la condición y mi hija ya estaba. Entonces fue de que no tengo tiempo de pues sufrir y pues ponerme como en el proceso tanto del porque a mí cosas así, sino buscar alternativas y opciones y agarrar fuerza como para soportar la condición. Pretendo mucho y tengo mucho como la frase de no me preocupo, me ocupo. Entonces es así como de que nueva discapacidad o más bien nuevo diagnóstico es de, bueno, veo qué herramientas me van a funcionar en un futuro. Entonces digo, me involucro, me empapo de eso para que no me agarre de sorpresa y me ocupo de la nueva condición o nuevas convulsiones, por así decirlo, que va a tener Itza. Desde pequeña descubrimos mucho que mi parte emocional está muy asociada a la de ella. Ella por su sordera es muy visual. Entonces ella percibe mucho mis emociones y es así como de que estás triste, me pongo triste, me ve llorando y a ella le sale el llanto como si fuera actriz, o sea, desborda. Entonces nosotras estamos muy conectadas en ese sentido. Y eso para mí representa mucho porque pues yo tengo que regularme y contenerme yo para poder darle la fuerza a ella. Algo que también me gusta mucho es de que le dieron oportunidad de ir a la cantera de Pumas y se volvió Puma. Y ahorita verla en el estadio cantar el Goya, señar el Goya porque aprendió lengua de señas el Goya y verla en el estadio con su bandera, con su playera, cantar Goya, eso me emociona muchísimo. O sea, son momentos muy importantes para mí que representan pues los gustos y cosas que ella está generando pues por sí sola. O sea, no de que algo que se le haya impuesto, sino ella está teniendo ya sus propios gustos y todo, y eso me emociona mucho de que ella está logrando esa parte también. Y estamos de regreso, Lore. Saludos a Ana Karen y a Itza, les mandamos un besote y un abrazote, porque pues sí, es importante seguir visibilizando, resistiendo y pues siendo madre, ¿no? Eso yo creo que es algo que nunca va a dejar de ser. Y nunca los vamos a dejar de agradecer, además. Completamente. Y pues también a otra madre que tenemos aquí invitada en el estudio, es Adeli Hernández. Ella es activista y pues yo diría que mamá y activista de tiempo completo, que creó justamente esta iniciativa llamada Todo por Estelita. Sí. Bienvenida, Deni. Hola. Que pues en realidad ella ha hecho todo, mucho de lo que está en sus manos por su hija Estelita. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gustazo tenerte por aquí. Pues cuéntanos, para quien no tiene todavía el gusto de conocer a Estelita, platícanos de ella. Traes además puesta una camiseta que dice Todo por Estelita. Por supuesto que te cambió la vida, ser madre cambia la vida. Sí. Pero en particular, pues la condición de Estelita. ¿Cómo ha sido tu proceso? Pues Estelita llegó en el momento más oscuro de mi vida. Llegó a iluminarlo. Llegó a abrirnos el mundo, llegó a enseñarnos a que conociéramos la familia que no sabíamos que teníamos. Yo digo, gracias Diosito. Muchos dicen, ¿por qué a mí? Yo digo, gracias que fue a nosotros. Ay, ¿qué puedo decir? Para mí Estelita es simplemente maravillosa. La quiero, la amo, la adoro. Y... ay, no sé
qué decir, perdón. No te preocupes, Deni. Pues platícanos un poquito también justamente, a ver, pues Estelita nace, cuéntanos un poquito esta historia, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso donde han, pues, descubriendo estos diagnósticos? Porque hay un proceso que todavía pareciera que sigue ahí un poco en el limbo, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ahora ya tiene nombre. Estelita nació con algo llamado síndrome pluripatológico congénito complejo. Es la manera más fácil de decir que Estelita lleva ya 11 diagnósticos. No son enfermedades porque las enfermedades tienen cura y lo que tiene Estelita no tiene cura, no necesita ser curado, simplemente necesita apoyos para tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, Estelita nos sacamos la lotería con ella, tiene 3 enfermedades raras, está en proceso de confirmación la 4ª, una que es el síndrome de Pierre-Rodin, que es mandíbula corta, deformidad en los oídos y cuello corto. Síndrome de regresión caudal, que son deformidades óseas de la cintura a los pies. El casi síndrome de Wolfram, que hasta donde tenemos conocimiento es la 3ª persona en el mundo que tiene esta enfermedad. Esta condición. Yo lo digo con orgullo. Solamente 3 en el mundo y Estelita es la 3ª. Que de hecho de esta enfermedad parte la sordera que ella tiene, tiene predisposición a la diabetes, que bueno, esa se controla, tiene predisposición a ceguera, pero por la condición genética simplemente es una predisposición, ya cuando llegue el momento pues veremos qué hacer. A lo mejor no llega. Exactamente, tenemos la mitad de posibilidades, como puede que sí, como puede que no, entonces ya veremos al rato qué pasa. Y la última que está pendiente por confirmarse se llama enfermedad de Pertes, que es una condición en la cual el cartílago del cuerpo se va deshaciendo. Sí, ya sé. En este caso a ella le afectó la cadera y otra de las condiciones que es displasia de cadera. No me voy a ir con todos los diagnósticos porque son muchísimos. Claro. Pero es una montaña rusa. De repente te llegan con un diagnóstico y dices, en la torre, ¿ahora qué hago? ¿Esto con qué se come? ¿Cómo le voy a enseñar a Estelita a navegar en la vida si yo ni siquiera sé qué es esto? Ahí, mi Gus, yo estoy agradecida contigo y con el movimiento de personas con discapacidad. No dejo de decirlo. Ustedes me quitaron el miedo. Y pues nos enseñaron, como decía la familia, que nosotros no sabíamos que teníamos. Muchas gracias, Deni. Qué maravilla. Pues para eso es el movimiento, Claro. para esos 80 millones, para crear más y más y más familia y unión. ¿Qué edad tiene Estelita? Acaba de cumplir 3 años. 3 años. Los 3 cumplió años. en abril. Un abrazo, un besito. Y así De feliz como cumpleaños. Deni se quitó Sí. ese miedo, nos encantaría que allá en casa también nos quitemos esos miedos. Vamos a conocer este testimonio de Ruth Rodríguez y regresamos a entrevista con Deni. Mi nombre es Ruth Rodríguez y mi hijo se llama Darío Nicolás y tiene 6 años. Tiene autismo nivel 1, déficit de hiperactividad y también tiene epilepsia. Cuando yo recibí la noticia de él fue en un hospital, convulsionó. El doctor muy bruscamente a mí me dijo, señora, ¿cuántos años tiene? Le dije, tiene 3, fue exactamente a sus 3 años. Y a mí me dijo, señora, su hijo es autista. Yo le dije, no, mi hijo no es autista. Sí, señora, su hijo no habla, su hijo no responde, su hijo no me señala. Para esta edad su hijo tendría que hacerlo. Y le dije, no, pero mi hijo no es autista, o sea, usted, aunque sea médico, pues no tiene un estudio. Y me dijo, no, pero tengo el conocimiento y usted no. Sí ha sido algo duro porque pues la sociedad no está preparada para este tipo de niños porque pues sufren etiquetas para poder convivir día a día o socializar con los demás. Yo creo que a las mamás nos conlleva pues un mayor reto, ¿no? Cuando estés haciendo algo que ya funciona, deja de funcionar y tienes que volver a empezar con tu hijo. A lo mejor si ya controlabas su crisis emocional con algo,
ya no funciona y tienes que buscar otra alternativa para controlar, para compensarlo. Sí sufrimos en muchas ocasiones, la verdad, discriminación por parte de algunos padres, por parte de algunos profesores, el cual pues a mí me conllevó a buscar ayuda de fundaciones externas para poder apoyar a mi hijo y pues particularmente yo ser la mayor vocera de mi hijo y su discapacidad. Yo siempre esperaba que mi hijo me dijera mamá y no logré que me dijera mamá hasta que lo estuve llevando a terapias, tratarlo con especialistas, medicamento. Hasta 1 año y 3 meses después logré que mi hijo me pudiera decir mamá. Fue maravilloso. Todavía lo recuerdo y cada día que él me dice mamá para mí es muy bonito. Es la parte más maravillosa que he tenido en mi vida. Muchas gracias, Ruth, por compartir este testimonio, por ser madre, por conmovernos también, ¿no? Esto, cuando te dicen mamá, debe ser maravilloso. Y bueno, seguimos platicando, Denny. ¿Nos puedes contar un poquito sobre la experiencia del diagnóstico cuando supieron que llegaba Estelita en condiciones, entre comillas, diferentes? ¿Cómo lo tomaron tu familia? Que además, la familia, digamos, tu esposo, el papá de Estelita. ¿Cómo fue este proceso? Fue complicado porque nos enteramos en el momento literal que ella nació. Okay. Estando en quirófano. De hecho, de su nacimiento es de que viene la parte de la epilepsia. Una niña muy esperada, muy querida, muy amada hasta el momento. Hablaré por parte de mi familia, no por parte de la familia de mi marido. Mucha familia se alejó, muchas amistades desafortunadamente llegan al momento en que no saben qué decir y en lugar de decir algo equivocado prefieren alejarse. Pero también hay mucha gente que se acerca, hay mucha gente que se une. Ahorita Estelita tiene como 40,000 tíos y es maravilloso. Mi marido la quiere, la ama, la adora, la idolatra, es la luz de sus ojos. Y se conoce a mucha familia que no sabías que tenías. Y yo podría decirte que Estelita es muy amada por todos. Oye, Demi, y bueno, cuéntanos también un poquito, pues como ya lo has dicho, ¿no? Hubo personas que se alejaron, hubo personas que se acercaron, sí, que ahora son personas muy cercanas a ustedes, a la causa, a todo lo que implica. Pero pues también hay no sé si llamarle un antes y un después de ser madre, pero también hay una personificación de ti como mujer, como persona. ¿Qué más eres además de ser la mamá de Estelita? ¿A qué más te dedicas? Cuéntanos. Ay, pues soy ingeniero en sistemas no titulado. También soy chef repostera. En su momento tuve mi empresa de banquetes de postres para bodas, para distintos eventos. Trabajo para una empresa americana. Soy gerente de cuenta. Mi trabajo es mantener feliz a mi cliente y obviamente soy buenísima en eso. Y soy cocinera, soy terapeuta. Creo que todas las mamás tenemos una especialidad en todología. No sé cómo más definirme. Una mujer feliz, una mujer completa, una mujer realizada. Y me encanta que lo que decía Gus, no solo eres mamá de Estelita, sino todas estas otras facetas que por supuesto hacen que tu labor como madre sea más completa, que además Estelita crezca viéndote también trabajar, realizarte como persona, ¿no? Además de como mamá. Y cuéntanos, ¿tienen redes sociales? Todo por Estelita. Así es, tenemos Facebook, Twitter, que casi no utilizo porque no me gusta mucho, Instagram, TikTok, pueden seguirnos en redes sociales. Ahí vamos subiendo de repente los eventos que hacemos con la familia Biker, los amo. ¿Cómo qué tipo de eventos? Usualmente nos invitan ellos a sus rodadas, a los aniversarios. Nosotros vamos con un proyecto que tenemos que se llama Aguas con Estelita, donde vamos a vender aguas de distintos sabores. Ajá. Y esos días
bueno, en esas ocasiones aprovechamos para platicar un poco de Estelita porque queremos concientizar. Desde el amor, desde el cariño, desde la empatía, y que no se vea todo únicamente como un caso de caridad, de ay, pobrecita, es que mírala, está enfermita. Al contrario, véanla, es una niña feliz, es una niña contenta. Y gracias a toda la comunidad que hemos estado formando, es que nosotros también podemos seguir adelante, porque las terapias y los seguimientos es muy complicado. No, y todo esto es una realidad, Deni, pues gracias al amor que le tienen a su hija, al amor que han encontrado allá afuera, y el amor yo creo que nos sigue sosteniendo y va a ser la base pues para poder seguir aquí. Deni, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, un besito para Estelita. Te agradecemos mucho por este testimonio. ¿Y qué te parece, Lore, si vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos aquí en 80 millones. Adiós. Estamos de vuelta. Estamos de regreso, querido Gus. Pues ya estábamos aquí un poco en el chismecito tras bambalinas porque tenemos invitadas. Es correcto, y pues estamos por cerrar este programa que es dedicado a las madres de personas con discapacidad, a las madres con discapacidad. Y tenemos aquí en el estudio a Norma Acosta, quien es madre de un joven con síndrome de Down y además vive con autismo. Y ella decidió comenzar una fundación pues, para ayudar a otras personas adultas con alguna discapacidad intelectual, que es la Fundación Amigos Caleidoscopio, un espacio pues, donde a través del arte llegan a muchos objetivos y metas. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, gracias. No, a ti por acompañarnos, ¿no, Saraí? Totalmente, muchísimas gracias, Norma, y cuéntanos un poquito sobre... Hemos estado platicando a lo largo del programa sobre estas distintas maternidades que son atravesadas por la discapacidad o que incluso son madres que viven con discapacidad y lo difícil que puede ser quedarse en ese lado pues oscuro, ¿no? Y de sacar la fuerza de no sé dónde para que todos estén, ¿no? Bien. Sí. En tu caso también vives esta situación, pero decides darle la vuelta. Y decides construir desde un lado luminoso, si es que cabe la palabra. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo fui mamá muy joven. Ángel nació cuando yo tenía 20. Entonces realmente como, no es que no hubiera una parte oscura, pero la verdad estás en una edad en que eres, ¿no? Como una esponjita y pues fue lo que tocó y pues a darle, ¿no? Entonces, pues sí, en un principio un poco como de miedo, un poco de incertidumbre o un mucho, pero te vas enamorando del niño que tienes, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Lo que fue un poco más complicado fue cuando llegó el segundo diagnóstico, cuando nos dijeron que también tenía autismo. Ahí sí, como que fue un duelo mayor, ¿no? De por qué le pones otra cosa, ¿no? Otro obstáculo. Claro. Entonces, esa parte sí fue complicada, tanto para mí como para mi esposo, pero la verdad es que ya nos tenía en el bolsillo Ángel, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un camino sí difícil, pero que también hemos disfrutado mucho. Y fue justo en esa etapa en que llegó el segundo diagnóstico que yo empecé a pensar qué va a pasar cuando crezca, qué va a pasar cuando no estemos. Bueno, esta parte de qué va a pasar cuando no estemos lo piensas prácticamente desde el día 1, pero ahí fue como mucho más claro, ¿no? Porque antes de eso, pues yo sí decía, bueno, pues vamos a trabajar para que sea lo más independiente posible, que seguimos en eso, pero bueno, te vas poniendo los pies en la tierra de que quizá hay más retos y es menos probable que pueda tener una vida totalmente autónoma, ¿no? ¿Qué edad tiene Ángel, verdad, Ángel? Ángel, sí, tiene 29, en agosto va a cumplir 30. Ok, ya. Sí, oye, ya. Somos tocayas, yo fui mamá a los 20 y tengo una hija de 29. Mira, pues sí. Oye, y pues justo, bueno, pues Ángel ya es un joven, ¿no? Sí, de acuerdo con la ley en nuestro país, ya dejará de ser joven a los 31. Sí. pero justamente, a los 29. Pero justamente, bueno, pues, ¿cómo es la cotidianidad de Ángel y cómo es ahora
tu realidad, ¿no? Porque pues cuando era un infante como que el instinto y lo natural, podría decir, sí, sería pues cuidar al infante, ¿no? Cuidar Claro. al niño, a la niña, pero Ujú. ¿cómo es actualmente que ya es un joven y pues que a lo mejor la vida ha cambiado, ¿no? Sí, bueno, Ángel además tiene 2 hermanas, ¿no? 2 hermanas más jóvenes, una Sofía de 25, Paula de 21. Entonces, bueno, nuestro día a día es como cualquier familia, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿ellas viven con alguna discapacidad? No. Ok. Pero bueno, los 3 son muy unidos. Bueno, ha sido un proceso, ha habido etapas en las que más, etapas en las que menos, pero ahorita la verdad es que la llevan muy bien, se divierten juntos y ellas están muy orgullosas de Ángel. Ángel pinta y la verdad es que es muy talentoso, bueno, no porque sea su mamá, ¿no? Pero bueno, sí sus obras sí se venden, son aceptadas por personas, algunos que nos conocen, pero también nos ha pasado que personas que no nos conocen compran su obra. Y ahí es como la prueba de fuego, en que dices, ¡ah! Lo logramos, alguien quiere llevarse un pedacito de él, de su trabajo, de su arte, a su día a día, ¿no? Entonces, esa es la parte que ha sido como muy alentadora, también para él. Creo que esta parte del arte para él ha sido muy importante porque ha sido un cambio de autopercepción, ¿no? Yo creo que para Ángel, él se da cuenta, obviamente, que tiene retos que otras personas no tienen, y creo que al ver que lo que él hace es tan bien aceptado, él ha ido como cambiando su percepción. Entonces creo que ha sido un regalito de la vida el descubrir este talento que él tiene. Maravilloso. Cuéntanos un poquito sobre la fundación, porque bueno, al ver todo eso que ha recaído en Ángel y que le abre cada vez más las alas, pues cómo decides pues abonar hacia otras vidas, ¿no? Fue así, como les decía, cuando llegó el segundo diagnóstico, que yo empecé a pensar, ¿qué va a pasar cuando crezca? Como que pensé, ¿qué tal que no puede trabajar, ¿no? Entonces fue que pensé en hacer un espacio para adultos con discapacidad intelectual, con la idea de que un día ese espacio pudiera ofrecer vivienda, ¿no? Esa parte todavía no ha llegado, pero la parte de un espacio en la que ellos puedan continuar su desarrollo, ahí va. Arrancamos en 2008 y ahorita ofrecemos talleres para adultos con discapacidad intelectual. Los talleres, empezamos todos los días con un taller activo, como puede ser yoga, baile, meditación. Tienen un taller de música en la que tienen mucho movimiento, expresión corporal, y también tienen después talleres creativos, como vienen artistas invitados, hacen obras colectivas, tienen un taller de arte en donde cada quien hace un proyecto personal, tienen otro taller de arte objeto, cocina, y creo que ya dije todos. Y bueno, pues tenemos un equipo increíble, la verdad, de personas que son expertas en su propio taller, pero que creen y ven la manera de que nuestros chavos todos accedan. Entonces, la verdad, esa parte ha sido pues muy enriquecedora, porque le han entrado, investigado y viendo la manera de que se pueda, de cómo sí, ¿no? Entonces, la verdad es que pues no ha sido sola, ha sido gracias a ellas que esto ha podido avanzar, ¿no? Entonces, pues muy bien. Y es como bien importante este tejido social, ¿no? Que se ha ido construyendo. Estas 3 décadas, casi 3 décadas como de experiencia que has tenido, porque pues ni una maestría, o sea, tú ya vas más allá. Y justamente la pregunta sería, pues, ¿cómo es ahora, no? A lo mejor cuando nació el panorama, pues era con mucha incertidumbre, podía ser incluso desalentador. Ya no lo dijiste, ¿no? Que cuando hubo un segundo diagnóstico, pues todo se volvió un poco más complejo, con más miedos. ¿Cómo es ahora, casi 3 décadas después? Como yo te veo como muy contenta, te veo muy plena, te siento muy tranquila al respecto, pero platícanos un poco cómo. Sí, pues la verdad sí vivo con mucha esperanza, ¿no?
O sea, sé que no es nada más tener la esperanza, sino trabajar en eso. Y bueno, pues sí, yo espero que con todo esto que hemos trabajado, Ángel cada vez más tenga pues más oportunidades de participación, que más gente cuando lo vea a él o a cualquiera de sus compañeros no piense, pobrecito, es un angelito, mira qué tierno, sino que también vean lo mucho que ellos aportan, el gran talento que tienen. Eso nos pasa cuando tenemos alguna exposición, la gente normalmente se sorprende. Y el arte en ese sentido es como un gran medio, es muy amigable, porque tú conectas o no conectas con una obra, ¿no? Entonces, cuando la gente va y se da cuenta que conecta sin importar quién pintó, como que es un pasito más para ir cambiando percepciones. Entonces, hoy en día sí me siento optimista, aunque claro, sigo pensando que no me puedo morir, ¿no? Que Ángel me necesita, pero la verdad es que de una manera como con más paz, ¿no? Yo pienso que el mundo poco a poquito está dándose cuenta de que todos tenemos muchísimo que aportar y que si tenemos como la apertura de dar la oportunidad, todos nos podemos sorprender y mucho, ¿no? Esto me parece maravilloso y Norma, me gustaría, ya casi para cerrar, que nos compartieras justo esa reflexión de cómo afrontas la vida desde esa perspectiva, del lado de vamos hacia adelante, ¿no? Hay muchos retos por vencer, pero como dicen, tenemos de dos sopas, o nos sentamos a decir qué difícil ser esta guerrera con estas batallas por vencer, o una lloradita y a seguirle. Sí, pues yo creo que más que, o sea, yo creo que todas las personas tenemos batallas, que luego ni nos imaginamos lo que otros viven. Entonces yo creo que más que sentarte a lamerte las heridas, ¿no? Es como, pues tratar de construir con lo que tienes y con las personas que tienes una realidad distinta, ¿no? Y sí, se ha unido una cantidad de gente que yo jamás pensé que tantas personas quisieran entrarle. La verdad es que sí tenemos un equipazo, hasta nuestro chat se llama equipazo, porque la verdad sí es un equipazo de mujeres que le han entrado y que han estado dispuestas como a sorprenderse, ¿no? Entonces, pues yo agradezco profundamente eso, que sí, la vida me ha regalado gente que le ha entrado con todo, ¿no? Y también una familia que le ha entrado y que ha querido ayudarme a cambiar un poco las percepciones de las personas. Bueno, antes de que continuemos, Araí, yo creo que algo importante de apuntar, pues el arte. Yo creo que el arte ha sido muy transformador en esto, ¿no? Sí, es que es un medio increíble. Yo, la verdad, siempre me ha gustado. Yo empecé a estudiar historia del arte, pero la forma en que va cambiando la percepción, primero personal de nuestros chavos. Nosotros ahora les decimos artistas y ellos ahí van cambiando ese chip para llamarse a sí mismos artistas. Y sí les emociona muchísimo cuando hay una exposición, cuando ven que una persona se lleva su obra. Ha ido como abriendo cada vez más puertas y justo te permite como dejar de ver, o sea, es como un puente que te permite conectar con el otro, ¿no? Que le llamamos el otro, pero finalmente somos parte de lo mismo. Con nosotros mismos. Norma, muchísimas gracias. Gracias por habernos a acompañado. Y ahora les invito a que conozcamos a otra mujer, a otra madre excepcional, que es Lorena Mota. Lorena Mota es mamá de nuestro queridísimo compañero José Roberto Landaverde, y bueno, ella nos comparte su testimonio sobre pues esto de maternar. Gracias. Ay, gracias a usted. Soy Marta Lorena Mota Carriedo. Si bien José Roberto no es mi hijo biológico, desde siempre ha surgido entre nosotros ese vínculo que yo creo que la parte principal del amor materno, bueno, de una madre, es el amor. Entonces yo siempre, desde que lo conozco y desde que es mi hijo, siempre ha sido ese el motor, el amor.
En realidad el vínculo que hemos tenido pues siempre ha sido muy espontáneo. Desde que nos conocimos pues nos conocimos como amigos y pues con el tiempo ya cuando se desarrolló la relación con su papá pues siempre fluyó, siempre ha fluido y se ha ido fortaleciendo con los años. Pues yo creo que el principal aprendizaje que he tenido con él es su resiliencia. O sea, realmente él ha vivido muchas experiencias muy difíciles, muy diferentes a lo que pues, yo pude haber vivido a lo largo de mi vida. Y aprender de él es salir adelante siempre, ser feliz siempre. Particularmente yo siento que su papá es más como esa parte de la fuerza física que lo acompaña, que lo ayuda, que lo mueve. Y yo soy mucho la parte emocional, que lo escucha, que lo comprende, que lo impulsa. O sea, los dos lo impulsamos, pero yo creo que mucho de la parte emocional, ese complemento pues lo da siempre como que es bueno un punto de vista femenino, ¿no? De una madre. Pues siempre lo hemos impulsado a que sea la mejor versión de sí mismo, o sea que él si quiere estudiar una carrera como quiso, estudió una carrera, si quiere ser independiente, por ejemplo ahorita que trae la silla eléctrica, pues eso le da la oportunidad de ir explorando por todos lados, ir saliendo adelante. Siempre tratamos de impulsarlo a que busque nuevos caminos, se relacione con las personas, siga creciendo en su vida personal y profesional, o sea, que siempre busque el camino, que no se quede estancado. A mí me da mucho gusto ver cómo él tiene grandes experiencias a través de haber estudiado una carrera relacionada con el cine y que nosotros podemos acompañarlo. Entonces en ese punto pues nos hace muy felices poder ser parte de y acompañarlo a todo lo que él quiera hacer. Pues tenemos muchas afinidades, o sea, tenemos una forma de pensar muy similar y a los dos nos encanta el cine. Eso es una de las cosas que más nos ha unido, ¿no? Toda ese gusto por las artes y por el cine. Queridísima familia Landaverde, Lorena, muchísimas gracias por compartir justamente esta otra maternidad. Y bueno, un abrazo inmenso. Y aprovecho para agradecerle también y mandarle un abrazo muy fuerte a Arieli, que la entrevistamos en el programa de Lupus Gus y está recuperándose por un trasplante renal, así que un abrazo enorme. Pues nada, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, muchísimas gracias por acompañarnos en 80 millones. Que pasen un enorme fin de semana. Bye bye. Bye.